abríamos Ciudad U nosotros hablando de lo que se viene o que esperamos a ver qué va a decir abril con respecto a la inflación, porque marzo fue tremendo el número, cómo golpeó los bolsillos de todos los habitantes del país, especialmente en Córdoba, donde fue un poquito más alto. Y para hablar de esto estamos con Gisela Beritier, ella es economista, directora de ICDA, pero docente de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Católica. Gisela, bienvenida a Ciudad U otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien y preocupados porque marzo nos tiró un número, si no pensaba las proyecciones que había, quizás no se asustaba tanto, pero por ahí tenía otra expectativa, sobre todo porque desde la política se hablaba, desde el gobierno se hablaba de que iba a ser un año que iba a dar un poquito más de tregua. Bueno, marzo no fue así. Y ahora te pregunto, abril, ¿qué nos va a decir? Bueno, marzo reflejó el número de febrero que tenía que ver con lo que pasó, que fue una sequía tremenda y que en definitiva esto termina impactando en el precio de los alimentos, ¿no? Hemos visto la carne, maíz, trigo, que son precios que después se trasladan al resto de las cadenas de valor. Trajiste este fenómeno de la sequía que venimos hablando mucho, decís que impacta directamente en los precios. Directamente impactó en los precios, con lo cual también la sequía es un fenómeno que va a impactar en la cosecha. Se estima que el campo recae entre unos 15.000 y 25.000 millones menos de dólares de lo que tendría que haber recaudado por exportaciones. Esto plantea un panorama en donde impactan los precios también, principalmente en los precios, ¿no? De hecho, salió un informe la semana pasada del JP Morgan que estima que a raíz de todo esto, y estamos hablando de sequía principalmente, pero bueno, el otro cisne negro que apareció de la crisis financiera mundial y después también el tema de las metas del Fondo Monetario Internacional, van a ser elementos que terminen impactando en los precios y se cerraría el año con 138% de inflación, con un promedio de 6% en el primer semestre y de 7% en el segundo, ¿no? O sea, el estimado del JP Morgan es de un 138 para Argentina en este 2023. Ese es el estimado de ellos, que es bastante terrorífico, ¿no? Y bueno, mete miedo, ¿no? Mete miedo porque, bueno, estamos viendo que el problema de la Argentina tiene que ver con la inflación, pero principalmente con la falta de dólares, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, la sequía me impacta también en justamente la falta de dólares. La falta de dólares me altera, dólares financieros, dólar blue. Siempre de algún modo estos dólares se terminan trasladando nuevamente a la estructura de precios, ¿no? Es decir que si vemos que los dólares ya por las dudas, cualquier empresario, pyme, persona se empieza a anticipar y por las dudas ya también remarca hacia futuro, ¿no? Hay una inercia inflacionaria también, tiene una cultura inflacionaria, Gisela, que la acompaña a esto que hablamos de la falta de dólares. Bueno, tantos años de inflación no son al vicio, ¿no? Claro. Hay una inercia y además está muy naturalizado esto de ir trasladando, ¿no? Pero no solamente en la cultura y en lo que son las expectativas de las personas que dicen, bueno, voy a ver qué es lo que va a pasar y por lo tanto, o quiero, no sé con cuánto voy a poder reponer mi stock de mercadería, entonces por las dudas remarco. Las expectativas inflacionarias son muy altas, más aún cuando la inflación es cada vez más. Un efecto de anticipación, si se quiere, termina siendo una profecía autocumplida, pero también, bueno, tenemos hoy contratos que trasladan mucho la inflación, ¿no? Como el contrato de los alquileres, el índice de locación de servicios que me traslada la inflación pasada. Bueno, eso estaba viendo, que hay muchos contratos que se vencen justamente en esta época del año, se prevé entonces cuando le aplicás la ley de alquileres que tenés que llevarlo al índice inflacionario, como mínimo es un 90%. Como mínimo es un 90% y ahora con los índices que se vienen seguramente va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces, digo, termina siendo no rentable para el que tiene que pagar el alquiler porque en un año se le sube casi un 100% sí. el alquiler. Y a su vez también el dueño del departamento dice que le quedó retrasado porque no pueden acomodarlo, ¿no? Entonces se presenta una situación en la cual todo el sistema de precios termina dañado, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Que también le van a agregar otro condimento, un poco más de brasa, porque algunos dicen que si nos van a faltar dólares, si hay que cumplir con las metas del fondo, entonces también hay que retirar más subsidios para lo que queda, lo poco que queda subsidiado. Tiene que ver con las metas del Fondo Monetario, ¿no? Que si bien el Fondo Monetario ha flexibilizado la cantidad de reservas, producto de que es el resultado directo de todo esto, no han sido menos exigentes con respecto a cuánto se tiene que disminuir de gasto público y por lo tanto el presupuesto fiscal, ¿no? Hoy el hecho de no tener dólares por el tema de la sequía no solamente me impacta en las reservas, sino también en que, por ejemplo, por la baja de retenciones a cobrar, también me impacta en el presupuesto fiscal. Entonces se vuelve más exigente
el ajuste que tenga que hacer el gobierno nacional para poder cumplir con esas metas. Entonces, este año se preveía que iba a haber un 1% de crecimiento hacia fin de año, pero hoy ya las estimaciones están mostrando una recesión, ¿no? Entonces, el escenario de esta inflación que vamos a tener este año va a ser interesante, ¿no? Ya que estamos hablando de todas buenas noticias, irónicamente, el año electoral, ¿qué condimento le pone? Siempre los años electorales terminan siendo años de incertidumbre. Entonces esto termina alterando aún más todo lo que tiene que ver con los dólares, las cotizaciones de los dólares. Esto lo hemos visto, acordate con lo que pasó en las PASO con, sí, claro, con la elección que terminó saliendo Alberto Fernández ganando las PASO, ¿no? Entonces todo esto los inversores lo están viendo, se están anticipando y por eso también Massa termina aplicando esta medida en la cual absorbe todos los bonos en dólares y que vayan al Ministerio de Economía para él poder centralizarlos y tener mayor oferta para apoyar, digamos, o para poner en el mercado que contado con contrafuego ese para evitar que avance. Es el contrafuego, ¿no? O sea, más allá de todo lo que estamos viendo con respecto al ANSES, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la principal razón es poder tener dólares necesarios, que no los tiene por la sequía, para poder tener la sartén por el mango y poder aguantar, ¿no? Por lo menos hasta fin de año. Bueno, Gisela, gracias por venir. La verdad que nos ayudaste a entender un poco por qué abril va a ser un mes también muy difícil para el bolsillo de los argentinos. La sequía creo que es el elemento fundamental. Esperemos que este año sea mejor, digo, en cuestiones de lluvias, y esperemos que vuelvas otra vez a Ciudad U, porque sos muy claro cuando nos lo explicas. No, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea todo así. Ojalá, ojalá. Seguimos con más Rando TV y queda mucho más en Ciudad U.